Bueno, yo creo que es uno de los renglones más importantes que podemos tener, que debemos, eh, valorar. Eh, la gran mayoría de adultos mayores, la gran mayoría, casi todos, toman algún medicamento. Y el número de medicamentos, el número de medicamentos que consumen las personas mayores está en relación con las enfermedades que padezca y con el médico que lo trate. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día estamos viendo que muchos adultos mayores son medicados o son formulados por médicos tipo farmacéutica, y para cada síntoma mandan un medicamento. Como es lógico, esta polifarmacia es uno de los factores de riesgo para la calidad de vida, los efectos secundarios y las complicaciones que sufren los adultos mayores. Tenemos que romper con ese esquema. Hay algo que no deja hablar. Cierren los micrófonos, por favor. Aló. Eso es. Mientras que alguien esté hablando, vamos a cerrar los micrófonos porque no se puede, se escuchan ruidos alternos que dificultan. Entonces, pónganle cuidado. Decía que tenemos que romper el esquema de formular tipo farmacia con todo el respeto, pero nosotros para eso somos médicos, pues para saber interpretar lo que es un cuadro clínico y formular adecuadamente. Si a mí me llega un paciente polisintomático, porque le duele, porque no puede dormir, porque siente mareo, porque siente pérdida de apetito, ganas de vomitar, y yo le mando algo para el mareo, algo para el apetito, algo para el vómito, algo para el dolor, le mando 4 o 5 medicamentos, cuando lo que está expresando es un cuadro depresivo que lo puedo tratar con una sola tableta. Estoy ahorrándole al paciente no solamente dinero, sino también le estoy ahorrando calidad de vida, efectos secundarios y, lo que es lógico, economía, ¿no? Porque además lo estoy tratando muy bien, porque sé lo que tiene el paciente. Entonces, es muy importante que sepamos interpretar muy bien los cuadros clínicos y evitemos la polifarmacia. Me pasa mucho en mi consulta que muchos pacientes, después de que pagan la consulta, cuando se van a ir, les digo, no le voy a formular nada, sino que tiene que quitar este medicamento. Y ellos dicen, pero doctor, pero entonces no me va a formular nada, y yo le pago la consulta pensando que usted me va a formular y no que me va a quitar. Y es que el problema suyo no es que le falte medicamentos, sino que le sobran, ¿sí? Entonces, estar muy atento a eso. Recordar siempre que si yo tengo 75 años, mi hígado, mi estómago, mi cerebro, mis riñones tienen 75 años. Y que si les aplico la regla del 1%, a partir de los 40 o 35 años, uno va perdiendo funcionalidad en una forma fisiológica de esos órganos 1% por año. De tal manera que a los 75, 80 años, yo en lugar de tener 2 riñones, tengo uno solo y tengo el 50% nomás del funcionamiento hepático. Y si yo lo sobrecargo con medicamentos o doy medicamentos tóxicos para esos órganos, voy a cortar la vida del paciente, a producir efectos secundarios y a aumentar una enfermedad más que se llama
reacción adversa medicamentosa, RAM, los RAM, reacción adversa medicamentosa. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer ahorita, una especie de conversatorio. Tenemos una hora. Empiece, por favor. ¿Quién va a hablar? ¿Lenzo? Sí, sí, señor, yo. Empecemos. Vamos hablando, vamos preguntando, vamos conversando, hacer un conversatorio bien ameno. Bueno, para empezar, y como ya lo decía el doctor, dando la introducción, sí, los pacientes mayores de 65 años pues van a necesitar de una atención especial debido a que por la edad, por un lado, van a tener una menor reserva homeostática en órganos y sistemas. También hay que, y lo veremos más adelante, tener en cuenta de que no todos los pacientes ancianos son iguales. Hay unos que pueden tener afectaciones de un órgano o pueden tener afectaciones de sistemas. Lo que ya también hablaba el doctor, ellos están inducidos a la polifarmacia por la variedad de enfermedades crónicas que están padeciendo y que por estas mismas pueden también ser objeto de fármacos indicados para la prevención de dichas enfermedades, además del mismo paciente que puede empezar a buscar tomar medicamentos que a otra persona sí le funcionó o que a él alguna vez le funcionó, y todo esto va acumulando y llegamos a tener las reacciones adversas medicamentos y el tratamiento que de verdad le sirve. Además de eso, también hay que tener en cuenta los cambios en la farmacocinética y farmacodinamia que van a tener los pacientes por esta edad. Es que el envejecimiento se define como todas las modificaciones morfológicas, fisiológicas, bioquímicas y psicológicas que aparecen como consecuencia del tiempo. Entonces, la disminución de la reserva funcional, lo que va a afectar principalmente la función renal, hepática, cardíaca y la esfera psíquica. También la marcada disminución de la homeostasis, que vamos a tener desequilibrios hidroelectrolíticos del ácido base, de la glucemia, la temperatura, la tensión arterial, la limitación a la respuesta tisular a la agresión, lo cual nos van a dar cuadros atípicos en los pacientes que nos pueden llevar a un diagnóstico errado o tardío. Y como también les decía, la variabilidad en el declive de órganos de un paciente a otro, no por la edad vamos a tener órganos 100% afectados, pues en algunos pacientes se pueden presentar como en otros no. Entonces, por la heterogeneidad entre la población, se pueden clasificar como un anciano sano que tiene independencia funcional y no tiene enfermedades crónicas. Podemos tener el anciano enfermo que tiene independencia funcional, pero padece enfermedades crónicas. Tenemos la fragilidad en el anciano, que es aquel anciano con alto riesgo de llegar a dependencia. Se ve este anciano frágil en la tabla de la derecha. Lo vamos a mirar por la pérdida de peso no intencionada, en la debilidad muscular, en la medida de la actividad física, en la velocidad de la marcha y en la baja resistencia al cansancio, que es la última se va a medir más bien de manera subjetiva preguntándole al paciente. Y también tenemos la definición de paciente geriátrico, que se da en ancianos de muy avanzada edad que tienen dependencia funcional e irreversible. Entonces, las características de este... Señor. ¿De dónde sacó esto? Lo tengo en la bibliografía. Es una guía española que encontré de la atención al paciente geriátrico. Me manda la charla, ¿no? Sí, señor, yo ahorita comparto todo esto. Y me parece muy bueno, tiene buenos conceptos, está bien dirigido
a lo que nosotros queremos, ¿no? Dar el enfoque general para podernos meter. Siga. Bueno, ¿qué es el paciente geriátrico? Como les decía, son pacientes de más avanzada edad, de 75, 80 años. En eso ya encontramos las pluripatologías, la polifarmacia, ya vemos también el deterioro cognitivo, la dependencia en las funciones, esto que les hablaba de la presentación atípica, de las sintomatologías, pues esos pacientes, un ejemplo es infecciones sin fiebre por el deterioro en la respuesta tisular, tienen la tendencia a la cronicidad de las patologías que padecen, trastornos nutricionales y de hidratación, pues esos pacientes por condiciones físicas o sociales van a tener un trastorno en la nutrición, también fisiológico, pues a esta edad el paciente mucho antes tendrán a comer muy poco y van a tener una pérdida de peso, que pues eso ahora mencionaba la tabla. Y vamos a tener estas dificultades terapéuticas, por lo que le acabo de mencionar. Entonces, dentro de los cambios farmacocinéticos, vamos a empezar con la absorción, que normalmente no se va a encontrar disminuida, pero hay que tener en cuenta la disminución de la secreción del ácido gástrico, la disminución del vaciamiento gástrico, un tránsito intestinal que va a estar reducido, y para las drogas de aplicación intramuscular vamos a tener una disminución en la absorción, porque los pacientes a esta edad pues no van a estar así, sino van a tener una pérdida de la masa muscular. Disminución de la secreción del ácido gástrico. O sea, el pH se vuelve un poquito más alcalino. Pero hay algunos medicamentos que se absorben en medio ácido. Y le voy a poner un ejemplo. El ácido fólico y el hierro. Entonces yo voy a tratar una anemia para una mejor absorción en un adulto mayor. Se necesita que el pH esté ácido para que se pueda absorber. Entonces, a veces nos toca combinarlo con ácido ascórbico, con vitamina C, para que pueda absorberse mejor, ¿me entienden? Y lo mismo, la disminución del vaciamiento gástrico, la disminución en la irrigación de la mucosa gástrica, de la pared del estómago, que lleva a que ese vaciamiento se disminuya, se enlentezca, permanezcan más algunos medicamentos, se pueda lesionar más fácilmente la mucosa, hacer úlceras, gastritis hemorrágicas, que lo vemos muy frecuente en ancianos. Le damos una aspirinita diaria para la cardiopatía isquémica o le damos un AINE, un ibuprofeno, un naproxeno, meloxicam, etcétera, piroxicam, y le hace un daño a la mucosa gástrica, y cuando lo vemos es con una hemorragia de vías digestivas altas, con melenas y con hematemesis, etcétera, por estos cambios. Recuerden que los cambios farmacinéticos es lo que yo como paciente le hago a los medicamentos. Es decir, los absorbo, los metabolizo, los distribuyo y los excreto. Mientras que los cambios farmacodinámicos es lo que el medicamento le hace al organismo, es la acción del medicamento sobre el organismo. Los cambios farmacocinéticos, lo que el organismo le hace al medicamento. Siga, por favor. Bueno, siguiendo en los cambios, vamos con la distribución. Como mencionaba antes, la disminución del agua total para las drogas hidrosolubles va a hacer que haya un aumento en su concentración sérica y por tanto dosis normales vamos a encontrar reacciones adversas. Este tipo de drogas, la digoxina, Coumadin, propanolol, la morfina, los digitálicos, el etanol, litio, la cimetidina. Para este tipo de medicamentos es recomendado que se den dosis más bajas en periodos más cortos para evitar las reacciones adversas. Hay un medicamento muy importante ahí, Lenzo, que son los diuréticos.
El anciano tiene menos agua a nivel intracelular. A nivel intersticial es normal en un joven, pero a nivel intracelular tiene, creo que es 13.5 menos de agua. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted, que es una persona joven, se toma una furosemida, una hidroclorotiazida o una espironolactona, tiene una acción. Pero como el viejo tiene menos agua y estos medicamentos se distribuyen en medio, son hidrosolubles en el agua, al encontrar menos agua, entonces queda más cantidad de droga dando vueltas en el organismo con una mayor acción. Y por eso los viejos con una tableta o una ampolla de furosemida se deshidrata más fácilmente. Entonces, estos medicamentos que usted pone acá, deberíamos empezarlos con una dosis más baja. De eso se trata. Lo contrario a la distribución es para los medicamentos liposolubles, como son todos los que actúan a nivel del sistema nervioso central, las benzodiazepinas, los antidepresivos, los antipsicóticos. El viejo tiene menos grasa, el paciente adulto mayor tiene menos grasa. Entonces, estos medicamentos que se depositan en la grasa, como hay menos grasa, entonces queda un medicamento dando más vuelta en el organismo con una acción mayor. Entonces yo le doy un clonazepam, un Ativan, un Valium o un midazolam o cualquier ansiolítico a un adulto mayor, y él va a tener un efecto mayor, se va a marear más fácilmente, se va a caer y nos va a salir con el hematoma subdural, la fractura de cadera, la fractura de brazo, la hemorragia, etcétera, y hasta ahí llegó. Entonces, de eso se trata la distribución, de que el adulto mayor tiene menos agua y tiene menos agua y tiene más grasa. Entonces, estos medicamentos se depositan en la grasa y en cualquier momento se pueden liberar, sobre todo de noche, cuando el paciente se levanta a orinar, se marea, se cae y se fractura. Siga, por favor. Bueno, sí, como comentaba el profesor, aquí están los medicamentos, bueno, ejemplos de medicamentos liposolubles. Como su efecto farmacológico es más prolongado, se tiende a dar dosis un poco más altas, pero con un intervalo de tiempo más largo. Y otra afectación en la distribución es la albúmina, que se va a estar disminuida en los pacientes ancianos, contrario a la glicoproteína ácida 1, que se puede aumentar o puede mantenerse normal. Por la disminución de la albúmina, vamos a tener que las drogas ácidas débiles de unión a la albúmina, como es el naproxeno, la warfarina, el propanolol, la quinina, la fenitoína, van a provocar mayores reacciones adversas en el paciente. Pasando al metabolismo, el hígado en la vejez disminuye su tamaño del 12 al 40%, así como el flujo plasmático al hígado. Normalmente se va a afectar el metabolismo en la fase 1, que vamos a tener la oxidación, la hidrólisis, diferente a la fase 2, que es de la fase de conjugación, la cual no va a estar tan afectada o no se ve alterada, como pueden ser unas benzodiazepinas que necesitan metabolismo de conjugación, como el lorazepam, oxazepam y triazolam, que no van a tener alteración por el metabolismo. Y para los medicamentos que sí tienen paso por la fase 1, vamos a tener el abetolol, la lidocaína. Mire, Lenzo, esas cositas se nos van a olvidar, ¿cierto? Porque sí, son un poquito más difíciles. Lo importante es que el hígado disminuye un poco de tamaño, que los medicamentos se van a aclarar ahí, se van a metabolizar, y entonces tenemos que tener mucho cuidado con todos los medicamentos. Entonces, muchas veces nos toca tener precaución
y bajar un poquitico la dosis. Más cuando el paciente ha sido alcohólico, cuando el paciente es cirrótico, cuando el paciente tiene alguna alteración hepática. Entonces tenemos que estar muy atentos a eso. ¿Oyó? Sí, señor. Aquí, ¿Cuánto pesa el hígado? ¿Cuánto pesa el hígado, Juliana? Lady, Gina, Erika. Bueno, 0.5 de nota para que diga cuánto pesa el hígado. Kilo y medio. Es la glándula más grande que tenemos nosotros, 1,5 kilos. ¿Oyó? Bueno, siga. Bueno, como decía el doctor, se recomienda empezar con dosis más bajas. Aquí nos decían, una recomendación es usar dosis inferiores, de tomar la dosis normal para adulto y reducirla en un 30 al 50% y empezar con esa dosis y pues hacerle seguimiento para ver cómo es esta interacción y si es necesario pues aumentarla para conseguir el efecto que se necesita. En cuanto a la excreción, el riñón, que es la vía de eliminación de muchos medicamentos, y también va a sufrir de una reducción de su aclaramiento renal. La disminución empieza desde los 20 a 90 años, puede llegar del 35 al 50%. Básicamente, Lenzo, básicamente es 1% por año a partir de los 40 años. ¿Cuántas células tiene cada riñón? 1 millón. 1 millón de nefronas, ¿ok? Un riñón mide 9 centímetros. Dentro de los cambios que sufre es, como se va atrofiando y hay pérdida celular, entonces va disminuyendo de tamaño, que son 3 cuerpos vertebrales. Cuando uno mira la radiografía simple de abdomen y ve la sombra renal, uno tiene que tener 3 cuerpos vertebrales. Eso equivale más o menos de 9 a 11 centímetros. Pero el promedio de células es 1 millón de nefronas en cada riñón. Pero a partir de los 40 años hay una regla que dice que pierde 1% por año. De tal manera que a los 80 años, yo he perdido el 40%. O sea, tengo casi un solo riñón. Entonces, usted tiene que tener mucho cuidado con todos los medicamentos que se eliminen vía renal y que sean nefrotóxicos. Los AINES, los aminoglucósidos, los medios yodados, la metformina, los hipoglicemiantes orales, porque si yo tengo el riñón tapado y usted me da la misma cantidad de droga que para otro paciente, ese medicamento no va a encontrar un riñón libre para salir, para excretarse, y va a aumentar la vida media, la misma cantidad la mayor cantidad de tiempo, y va a aumentar se va a acumular y aumenta la acción. De ahí donde vemos los pacientes que nos llegan con hipoglicemia, choqueados, hipotensos, deshidratados, etcétera, etcétera. Bueno, siga. Bueno, ya lo explicaba el doctor. Y también hay que tener en cuenta que la medida de la creatinina sérica en ancianos va a aparentar una normalidad por la reducción de la masa muscular en el paciente anciano. Para esos casos y para medir la función renal se utilizan estas fórmulas de Cobb-Gall y la MDR4 que se utiliza en ancianos, teniendo en cuenta esta variante por la edad. Y tenemos los medicamentos que se afectan con la disminución del aclaramiento renal: cardiovasculares, antibióticos, gastrointestinales y neurológicos. En el paciente anciano, la involución funcional unida a la presencia de múltiples patologías va a alterar la sensibilidad del anciano a los fármacos y la respuesta compensadora a su acción, provocando aparición de efectos adversos y la toxicidad. Entonces, la alteración fisiológica de los receptores, hipoxia, isquemia, desequilibrios electrolíticos y enfermedades metabólicas van a aumentar la sensibilidad y la probabilidad de
de que el paciente sufra de reacciones adversas medicamentosas. Hay que tener especial cuidado con barbitúricos, sedantes hipnóticos, con la morfina, ya que incluso a dosis normales o dosis más bajas van a causar un efecto bastante exacerbado. Pues, para los cambios farmacodinámicos, tenemos que para los psicotrópicos aumenta la sensibilidad de los receptores del sistema nervioso. Tenemos el nitrazepam y el diazepam. Y como dice el doctor, hay que empezar con dosis mucho más bajas. Para los anticoagulantes, la warfarina también requiere una menos dosis. Bloqueadores beta-adrenérgicos por la disminución de los receptores. El propanolol se puede encontrar aumentado en suero, pero la sensibilidad del receptor es baja, entonces el propanolol, aun cuando hay una afectación farmacodinámica, su acción se va a mantener estable. Tenemos los antagonistas del calcio, que el eparamilo y el diltiazem pueden provocar un mayor efecto. Los diuréticos, vamos a tener una disminución a la sensibilidad para los diuréticos de asma. Para los IECAS, vamos a tener una respuesta adecuada, aunque una posible disminución en su metabolismo y excreción. Para los opioides, el paciente anciano con cambios va a tener una alta sensibilidad a sus narcóticos y el control del dolor se puede lograr con muy bajas dosis. Y los antidopaminérgicos, que su efecto va a estar aumentado por la disminución de la dopamina por la edad. Entonces hay que evitar la flunaricina y la metoclopramida. La metoclopramida es el medicamento que no le niegan a nadie cuando se va a hospitalizar para los vómitos, para que no le den esto y tal, para acá, y comienza con efectos secundarios. Puede producir un síndrome confusional, un temblor y extrapiramidalismo en el paciente adulto mayor. Entonces, hay que irlo cuidando, ¿no? Tener mucho cuidado. Yo lo que más hago muchas veces es quitar y quitar y quitar medicamentos de eso. Siga. Está muy bien, Lenzo, lo felicito. Está buena la charla. Gracias. Bueno, seguimos con la polifarmacia y la baja prescripción de medicamentos recomendados. Bueno, esos son como dos extremos. Uno, el paciente anciano que va a tener una cantidad inútil de medicamentos y por otro lado, un paciente que por miedo o por desconocimiento de las reacciones adversas de ciertos fármacos le dejan de prescribir ciertos medicamentos. Entonces, un anciano normal puede tener de 4.5 a 8 fármacos diferentes por día, lo que va a aumentar el riesgo de reacciones adversas medicamentosas, el riesgo de hospitalizaciones y hacen una estancia intrahospitalaria más prolongada. Bueno, lo que les decía, por la edad se genera un menor uso de los medicamentos o se usan a dosis bajas, tan bajas que no logran un efecto, de las cuales drogas que pueden tener un buen grado de recomendación. Y esos dos extremos combinados pues, van a aumentar la morbimortalidad del paciente y van a reducir su calidad de vida. Entonces, para la medicación inapropiada podemos tener una iatrogenia, factores médicos que provocan malestar en el paciente o factores en el paciente como es la poca adherencia del paciente al medicamento. Los factores médicos, primero hay que determinar si el medicamento que le va a prescribir al paciente anciano realmente lo necesita, si no se puede corregir con una terapia no farmacológica, o si esos medicamentos se pueden reemplazar por otros sin reacciones adversas. También administrar el menor número de medicamentos, tener en cuenta que los efectos secundarios son más riesgosos en ancianos, tener en cuenta lo que ya hemos venido hablando, los cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos, evitar las cascadas de prescripción
Estas cascadas de prescripción son recetar medicamentos para los efectos adversos de otro medicamento, generando así una cadena de fármacos que solo van a estar resolviendo la sintomatología de otro. Como decía el profesor, iniciar con dosis bajas y hacerle seguimiento a la eficacia y seguridad para irlos aumentando de a poco. Y tener en cuenta los medicamentos inapropiados y apropiados que se van a ver en las escalas BIR y Stop-Start. Bueno, para los factores del paciente, empezamos con la falta de motivación del paciente, el olvido de la dosis o repetición, errores de comprensión en la fórmula, la falta de recursos para hacerse con esos medicamentos, la modificación personal de la dosis en los pacientes, eso es que cuando empiezan a sentir los efectos secundarios o no sienten la acción farmacológica como esperaban, empiezan a modificar ellos mismos la dosis o porque a alguien cercano le funcionó ciertos medicamentos, empiezan también a cambiar sus fórmulas. La equivocada interpretación de efectos secundarios y las reacciones adversas, y también la intolerancia a efectos secundarios que generan el abandono de los medicamentos, dificultad en la manipulación de los envases o las presentaciones de los medicamentos. Hay que tener en cuenta que hay personas ancianas que están en soledad, tienen dificultades motrices, tienen problemas para usar los inhaladores, las que son para dosificar medicamentos que vengan en jarabe. Entonces hay que tener esa visión de recomendar al paciente algo que no vaya a tener problemas para él y también de explicarle lo que es normal y lo que no debería ser. Bueno, hablando de la medicación inapropiada, esos son los criterios de BID, una relación consensuada de fármacos que se consiguen apropiados en el ámbito de la geriatría. Los criterios, ya se los muestro, no los coloqué en las diapositivas por cuestiones de la visualización, pues son unas tablas bastante largas. Bueno, los criterios BIR son para fármacos que consideran inapropiados y los Stop-Start son dos listas de criterios que, a diferencia de los BIR, además de enumerar los medicamentos inapropiados, que es las tablas STOP, tenemos la tabla STAR, que son medicamentos que deberían prescribirse. Bueno, las reacciones adversas, vamos a tener que del 12 al 17% de los pacientes entre los 70 y 90 años van a presentar esas reacciones adversas medicamentosas. Las hospitalizaciones van a presentarse del 12, incluso hasta el 27%, dependiendo de la condición física del paciente. También, dependiendo de la cantidad de medicamentos que consume al día el paciente, vamos a tener un aumento del 4, del 10, del 28, hasta el 54%. Las causas más comunes, las reacciones adversas más comunes, náuseas, confusión mental, una sedación, alteraciones del equilibrio y la marcha, cambios en el hábito intestinal. Entonces, los factores de riesgo para estas reacciones adversas, vamos a tener la polifarmacia, que se habla de más de 5 medicamentos por paciente, la multipatología, pacientes que sufren de 2 o más patologías crónicas, ya antecedentes ya de reacciones adversas medicamentosas, la demencia, enfermedad renal, que se entiende una depuración de creatinina menor a 50 mililitros por minuto, una edad avanzada, más de 85 años, y esos pacientes que por su pluripatología ven distintas especialidades y tienen prescripción por distintos médicos. Entonces, entre las reacciones adversas de los neurolécticos y antidepresivos, esos van a generar un efecto anticolinérgico
van a producir sedación, provocan las caídas, disquinesias tardías y parkinsonismo. Los antihipertensivos van a generar la hipotensión postural, letargo, confusión mental, disfunción renal y caídas. Los diuréticos van a generar un desequilibrio electrolítrico, hipotensión postural, incontinencia y retención urinaria. Los digitálicos, fatiga, anorexia, náuseas, vómito, disnea, taquipnea, estertores, edemas y arritmias. Los sedantes hipnóticos, principalmente benzodiazepinas, provocan alteraciones cognitivas, ataxia, mareo y caídas. Los AINES provocan retención hidrosalina, sangrado gastrointestinal y falla renal. Y los anticolinérgicos, que es un grupo de bastante cuidado, pueden provocar alucinaciones, confusión mental, constipación, hipotensión postural, sequedad de la boca, visión borrosa y retención urinaria. Entonces, dentro de las interacciones podemos tener medicamentos con las patologías crónicas del paciente, los medicamentos y los trastornos hemostáticos por la vejez del paciente, que ya habíamos hablado, los medicamentos y la alteración nutricional, por las limitaciones psicosociales, el alimento, el alcohol y productos herbales, que estos pues son de difícil control, pues a veces los pacientes ingieren medicamentos, sustancias recomendadas de origen natural y no los reportan, pueden generar interacciones medicamentosas. Dentro de los síntomas de esas interacciones tenemos confusión, náuseas, las caídas, constipación, hipotensión postural, incontinencia urinaria y debilidad. Entonces, los grupos principales de interacciones, tenemos múltiples medicamentos preventivos y fármacos a dosis bajas. Esto era, como les comentaba hace un rato. Vamos a tener interacciones con fármacos inductores o inhibidores de las enzimas hepáticas, como es la digoxina, la fenitoína y la warfarina, y las interacciones fármaco-enfermedad. Entonces, para evitar estas interacciones, se recomienda suspender medicamentos causantes de la interacción o los afectados por las mismas, disminuir la dosis o los tiempos de administración, revisar la indicación de cada medicamento y la menor dosis efectiva, suspender medicamentos innecesarios o reemplazarlos por otros de menos potencial de interacción, medir la concentración sérica de los medicamentos y vigilar las reacciones potenciales de cada fármaco hasta que se alcance un equilibrio farmacológico. Bueno, eso es lo que es mi exposición y quiero agregarles, no sé si todavía siguen viendo mi pantalla. Sí. Bueno, esos son los criterios BIR. Esos son los criterios BIR. Se los dejo en las diapositivas. Son estas tablas que, como mencionaba, van a enumerar los medicamentos inapropiados para el paciente. Por ejemplo, aquí tenemos los anticolinérgicos, que la recomendación va a ser evitarlos con una fuerte recomendación de la tabla a evitar estos medicamentos. No agregué esta lista o estas tablas a las diapositivas por el tamaño de las mismas, pero básicamente son la base de la exposición y de la práctica con el paciente geriátrico. Eso por el lado de las tablas BIR. Y en este archivo que enumera los criterios STOP y STAR, que es la guía también que le comentó al doctor. Esos son los criterios, la primera generación de criterios del 2009. Aquí van a estar
los medicamentos inapropiados por sistema. Está el cardiovascular, tenemos aquí el nervioso, central y psicofármacos, gastrointestinal, el respiratorio. Y no sé si me siguen viendo. También les dejo las tablas modificadas o la versión 2 de esos criterios. Salieron en el 2014 y pues aquí están las modificaciones que se le hacen a ambas tablas. Lenzo, Señor. hay un librito que a mí me gustaría que trataran de conseguirlo, que es Atención en el adulto mayor. Atención en el adulto mayor, del doctor Jorge Hernán López Ramírez. Él es el jefe de geriatría de la Universidad Nacional. Atención en el adulto mayor. En el capítulo 5 sobre farmacología en el adulto mayor, habla muy bien de los dos, de los criterios stop y start. Nos dicen qué medicamentos deberíamos parar y qué medicamentos deberíamos siempre iniciar en determinadas patologías. Ahí sí también, como usted dijo, está resumida la charla. Y es muy importante. Mire que uno como internista y como geriatra no cae en cuenta de la magnitud, de la belleza de este tema, sino hasta que comienza a leerlo, y no solamente una, sino dos veces, porque este es el diario vivir, el prescribir y prescribir y prescribir. Y entonces, cuando así pasamos revista en la clínica o en el hospital, que yo digo, quitemos esto, que el culpable es esto. Y doctor, ¿y usted cómo se dio cuenta? Precisamente porque ya más o menos de tanto machacar el tema, uno agarra cierta experiencia, ¿no? Me pareció muy buena la charla. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Bueno, la otra charla, ¿cuándo nos toca? ¿El lunes? Doctor, el lunes. ¿Qué vamos a hablar el lunes? Absceso hepático a mediano y biógeno. Perfecto. ¿A qué hora la charla el lunes? Mejor en la tarde. En el horario que usted pueda, que usted prefiera. No, porque es que a mí me parte la consulta, ¿sí me entiende? Sí. Entonces, si quieren, si puede, si a las 2 no pueden, no. O la damos para Sí, a para las más 2. tardecito. ¿A las 2 se puede? Pues doctor, hay varios grupos que rotan a las 2 de la tarde. Entonces no podemos. Sí, no. A las 6, 5 de la mañana. Doctor, a esta misma hora le queda difícil, ¿sí? A las 3. Sí. ¿A qué hora? Más tardecito, ¿a qué horas? Como a las 4 no es mejor. Yo creo que Pues ya. doctor, si quiere nosotros hablamos bien aquí entre el grupo y le decimos como en qué horarios podríamos. Perfecto. Y usted nos confirma Muy bien. en cuál horario puede usted. Un poquitico de consideración porque yo tengo que atender, pues ya tengo organizada una consulta, ¿cierto? Sí, Entonces, claro. me gustaría que después de las 5. Listo, doctor. Entonces, ¿Sí? A las 5, de 5 a 6 podría ser una buena hora, 6 a 7. ¿Ok? listo. Bien, a ver si puede. Yo con mucho gusto Listo. les colaboro. Por Listo, favor, sí, señor. estudien, léense esto. Lenzo manda la charla. Ojalá que se la mande todos los compañeros. Se inquieten. No se les olvide, atención en el adulto mayor, atención en el adulto mayor. Este libro es muy importante. Este libro de atención al adulto mayor es muy importante. Supremamente barato, 30,000 pesitos. Y quedan ustedes con una cantidad de temas que no lo van a encontrar tan fácilmente. Atención en el adulto mayor. Nos vemos el lunes y me mandan el link y la hora y con mucho gusto estaré con ustedes.
Se les quiere mucho, estudien bastante, mis queridos colegas. Un abrazo. Chao, chao.